Como antecedente podríamos decir que nos ubicaríamos en la etapa final de la dependencia española. Ustedes saben que este es un proceso, no es algo que se da de la noche a la mañana. Por lo tanto, hay algunos que dicen que el 28 de julio es el día de la independencia. Pero este 28 de julio significó solamente el retiro de las tropas españolas de Lima, pero no se selló ningún acontecimiento histórico. La historiografía oficial limeñiza la historia y pone el centro del Perú en algunas cosas que han ocurrido en Lima, y esto por una decisión política que ha consagrado la independencia en esa fecha. Porque algunos piensan que ocupando Lima, ocupaban el Perú, y esta es una visión totalmente equivocada de la historia. Bueno, hablaremos entonces de la batalla de Junín. Cuando estaba aquí San Martín, hubieron varios proyectos, el proyecto sanmartiniano y el proyecto republicano. Ambos proyectos fracasaron, y entonces llega Simón Bolívar, en 1823. Pero esa etapa entre San Martín y Bolívar, ese intermedio, se llama etapa peruana de la independencia, según Jorge Basadre. Es una etapa triste, donde la característica va a ser el desorden, el caos, los golpes, la traición. Ribagüero, que al final termina pasándose al bando contrario. Torretagle, que termina siendo más realista que su apellido. Bueno, y esa fue esa etapa que Basadre llamó etapa peruana de la independencia. Y culmina cuando se busca la presencia de Bolívar. Bolívar llega acá el 1 de septiembre de 1823. Y en el 24 y era nominado dictador. Y como había algunas diferencias obvias entre San Martín y Bolívar, una de ellas, por ejemplo, es de que Bolívar incentiva y busca alianza con los montoneros. Un detalle muy interesante. Pero también un detalle contrario es que va a implantar la contribución indígena, eso que San Martín había anulado. Pero hubieron algunos acontecimientos externos que nos favorecen. Por ejemplo, la abolición de la Constitución española, liberal. Fernando VII, que era el rey de España, restablece nuevamente el absolutismo. Y eso tuvo una repercusión inmediata aquí en el Perú, porque el virrey La Serna, que había destituido a Pezuela, se enfrenta a una rebelión de Pedro Olañeta, que controlaba toda la zona del sur, lo que hoy día es Puno. Muy bien, quiere decir que el enemigo estaba dividido. Bolívar tenía ciertas ventajas, que no las tuvo probablemente San Martín. Pero al comienzo estaba enfermo, unos dicen que fue paludismo, otros tuberculosis, y tiene su cuartel general en Trujillo. Viaja luego a Huaraz, a Pasco y finalmente a Junín, donde va a ser el lugar que nos cita. Junín, a esta batalla se le llama de varias formas: sin humo, batalla silenciosa, batalla de los sables o simplemente de caballerías. Esto se encuentra cerca del lago Chinchaycocha. Bueno, relatemos entonces. La caballería desciende desde lo alto del paso ubicado entre las montañas de Chacamarca a la pampa de Junín. Bueno, la intención era descender y desde ahí atacar a los realistas. Esa era la idea de Bolívar. Pero era un terreno pantanoso por el lado izquierdo y difícil el descenso de la caballería. Y este fue un error que no nos dimos cuenta. Uno de los escuadrones, los Husas del Perú, quedó en lo alto de Chacamarca. Bueno, los Husas del Perú tenían 3 escuadrones y uno de esos se quedó ahí en Chacamarca, esperando las órdenes y el turno para descender. Pero como estábamos diciendo, hubo tal desorden en la caballería patriota que Canterac aprovecha, el jefe enemigo, esta oportunidad para atacar. ¿Cuánto era más o menos la cantidad? 1.300 jinetes realistas contra 900 jinetes patriotas. Más o menos esa era la cantidad. A las 4 de la tarde, los realistas se embistieron. 2 escuadrones de los granaderos de Colombia trataron de resistir con sus lanzas grandes, pero fue imposible. Mariano Necoechea, que era uno de los líderes patriotas, va a ser herido. Y no solamente eso, sino algo que desmoralizó a la gente. 7 heridas tuvo y fue tomado preso. De inmediato asume el mando el inglés Guillermo Miller, pero una cosa era con Miller y otra cosa con Necoechea. Por lo tanto, cunde el desánimo, el desorden, y entonces no se sabía qué hacer. La mar
da una orden. Errázuriz había sido enviado para que escuche cuál era la orden que Lamar le iba a dar a Suárez. Y Lamar le dice a Errázuriz: sálvese, salve su escuadrón como sea. Y esa era la orden que le dieron a Errázuriz, que él tenía que comunicar a Suárez. Y ese, creo, es el motivo de esta reunión, porque él tenía que haber hecho, entre comillas, caso a esta orden. Pero Errázuriz no era un hombre cualquiera. Errázuriz era un hombre peruano que ha participado con los montoneros, que había formado un ejército de dragones en Pacasmayo. Y al escuchar la orden, él no podía entender por qué íbamos a dejar de lado a los que estaban peleando. Y entonces Andrés Errázuriz cambia la orden y le dice a Isidoro Suárez, el argentino, que la orden era atacar. Entonces los húsares, que recién llegaban, que estaban en la retaguardia, van a atacar por sorpresa. Lo gracioso es que no se produce ni un solo disparo en estos 45 minutos aproximadamente de reyertas. Cuando atacan los húsares, se reorganiza la caballería y al final la derrota es increíble. Habíamos trastocado. Los españoles fueron derrotados cuando se supone que la derrota iba a ser patriota. En el teatro de operaciones, que el mapa que ustedes están viendo, ahí se ve cómo los patriotas llegaron desde Rancas, Cochamarca, Conocancha hasta Junín. Y ahí también se ve en azul Tarma, el enemigo, Junín, Carguamayo, Cerro de Pasco, otra vez Carguamayo y finalmente en las pampas de Junín. Sucre rescata en Necochea, recuerde que Necochea estaba herido, pero esto incentivó más a la gente. Bolívar creía que había perdido la batalla y huía con la gente dispersa hacia donde estaba ubicada la infantería, que estaba muy lejos. Bolívar le dice a Jacinto Lara: la derrota es nuestra. Pero a las 6 de la tarde, el coronel Lucas Carvajal, comandante de caballería de la Gran Colombia, le comunica a Simón Bolívar algo que él no cree: habíamos vencido. Bolívar miraba hacia otro lado porque no podía entenderlo. Él había dado la orden de retirada. Lo cierto es que se permanece hasta el 8 de agosto, ahí en Reyes, que finalmente después se llamará Junín, heroica ciudad de Junín. Los húsares del Perú, que eran los que habían triunfado, ahora se les llamará húsares de Junín, gracias a la acción audaz de Errázuriz. Pero Lamar lo llama a Errázuriz y le dice: yo debería ordenar tu fusilamiento, pero a usted se le debe la victoria. Lógicamente no lo reconocieron, desgraciadamente, a Errázuriz, ni siquiera en el parte oficial de la batalla de Junín. Cuando usted ve el parte oficial de la batalla de Junín, firmado por Andrés de Santa Cruz, ahí ni siquiera se le cita a Errázuriz. Y ahí más bien se habla de quiénes. Bueno, ahí están bien tratados, ¿no? Necochea, Miller, el coronel Silva, el capitán Pringles, el coronel Briggs, el coronel Carvajal, el mayor Olavarría, el capitán Allende, el comandante Blanco, el capitán Camacaro, y no se le cita a nuestro personaje Andrés Errázuriz. Solamente se dice al comandante del primer escuadrón del regimiento de caballería de la línea del Perú, Suárez, que condujo su cuerpo con la destreza y resolución que honrarán siempre a los bravos del Perú. Solamente dicen eso, ni lo menciona a nuestro personaje. Errázuriz fue el que cambió el curso de esta guerra. Si no hubiese habido un Andrés Errázuriz, otro hubiese sido la historia. Porque con esta victoria contundente se fortaleció el liderazgo de Bolívar y lógicamente va a ocasionar una gran frustración dentro de los soldados españoles, ya que muchos de ellos van a desertar. Tarma ya nunca más será Tarma, será para siempre Junín. Así como Trujillo fue la libertad y así como Huamanga terminará siendo Ayacucho, Tarma ahora se llamará para siempre Junín. Y lo importante es el aporte que tuvieron las guerrillas. Sí, hombres de montonera de cada región que estuvieron ahí, hombres desconocidos, civiles, armados, anónimos que estuvieron en el lugar, y el papel de las mujeres, llamados por algunos despectivamente rabonas, cuando lo que deben decirse de ellas eran las heroínas, ya que apoyaban a los ejércitos. Errázuriz entonces representa al soldado peruano, al anónimo, al escondido, aquel que tenemos que reivindicar. Lo cierto es que en nuestros tiempos modernos la exclusión es una característica y probablemente el legado de los que pelearon por una patria mejor ahí en Junín sea justamente eso, ¿no? Acabar con la exclusión, acabar con el centralismo y rescatar la democracia de participación plena. Porque hay un país pendiente por construir, un país
con una nueva visión del futuro, en el cual se respeten los valores, la identidad y no se discrimine. Una democracia donde todos podamos participar, recogiendo así el legado de los héroes que pelearon por ese sueño. Porque los sueños de los héroes que no serán solamente sueños, sino que un día como el 6 de agosto debe ser recordado por el aporte brillante de la caballería peruana y de los héroes anónimos que están ahí con los montoneros y las mujeres. Y entonces, cuando se hagan realidad estos sueños de los que anhelaban la libertad, la igualdad y la democracia, recién podemos decir: somos libres, seámoslo siempre. Muchas gracias.